Lo que más me ha costado en lo personal integrar mis propios procesos son aquellas situaciones donde me siento muy frágil y muy indefensa. Y eso tiene que ver con mi niña interior. Yo lo entiendo, tiene que ver con mi historia, mi vínculo con mis papás, por sobre todo con mi mamá, y que aunque he hecho un gran recorrido, lo he trabajado, lo he visto, lo he de alguna manera integrado en mí, eh, cada cierto tiempo se vuelve a presentar esa niña mía que frente a situaciones que son a lo mejor más intensas o más impactantes, donde se siente más vulnerable, se vuelve a activar dentro de mí esa sensación de, de necesitar ser contenida y cuidada. Eh, lo que sí se me ha permitido ver, o yo he ido aprendiendo a ver o a reconocer, cuando se activa en mí. A veces no sé cómo resolverlo y voy pidiendo ayuda. Yo también pido ayuda cuando estoy metida en mi propio huracán. Pero hay otras veces donde yo logro verla, verme. Y yo logro también contenerme, permitirme sentirlo. Me acompaño a través de la respiración porque sé que es algo que se está activando para que yo lo pueda ver, no para que yo colapse. No hay un castigo de por medio, sino que hay un aprendizaje, hay algo que ahí yo podría mirar y de lo cual yo algo bueno voy a poder sacar en mi provecho. Muchas veces nos preguntamos cuándo ir a terapia o cuándo no ir a terapia. Yo creo que todos los seres humanos somos capaces de salir adelante por nosotros mismos de lo que estamos viviendo. Es más, la vida está dada para eso. Eh, a lo largo de nuestros años de recorrido, podemos ir aprendiendo, podemos ir haciendo este camino evolutivo nuestro, que son procesos. Suele sucedernos a veces que nos llenamos de mucha ansiedad, de mucho miedo, o a lo mejor nuestras propias historias no nos permiten mirar aquello que estamos viviendo con esa mirada de que es un proceso de crecimiento personal y que necesita un recorrido para que yo lo integre y para que yo aprenda a través de mí misma aquello que se me está presentando. Bueno, en esos momentos es bueno pedir ayuda porque ahí nos metemos como en un círculo más bien vicioso, donde nos vamos angustiando, nos vamos cerrando, nos vamos agobiando, porque no podemos mirarlo como una etapa, como un proceso, como una experiencia. Estamos como metidos o metidas dentro del huracán de las emociones que estamos experimentando. Entonces, cuando no podamos salir de nuestro propio huracán emocional y estamos adentro de ese huracán, pedir ayuda es muy bueno porque nos permite salir y poder mirarlo desde afuera. Pero también creo que hay personas que tienen la capacidad de hacerlo por sí mismas. Muchas veces nos pasa que cuando no podemos resolver algo o hay algo que se nos repite y está ahí una y otra vez y por más que tratamos de resolverlo o aclararlo, usamos el concepto karma, eh, que nos permite decir, bueno, esto yo no lo puedo resolver y esto es algo que está más allá de mí y bueno, y tengo que hacerme cargo, es un karma. Pero tendríamos que entender o tratar de aclarar más bien qué significa karma y qué no es karma, porque cómo estamos usando ese concepto o qué connotaciones le estamos dando o qué poder le estamos dando. Para mí karma es eh, una experiencia que se me está repitiendo para que yo pueda trascenderla y crecer a partir de ella. O sea, se me repite porque hay algo que yo no he logrado ver aún o conectado aún con la información que tiene para mí. Y cuando yo logro hacer eso,
aquello se atenúa, cambia, se modifica, pero el poder llegar a eso a lo mejor nos toma un tiempo. Es un proceso de percibir, de intuir, de asociar, de conectar, de aprender de nosotros mismos. Es una oportunidad para poder tomar cada vez más atención a mí misma, atención a lo que pienso, a lo que siento, a lo que mi cuerpo manifiesta, a la información que me va llegando, a esas casualidades que ve uno de pronto, que para mí son sincronías, que es información que se nos quiere eh, presentar para ayudarnos en ese proceso. Entonces, si yo veo el karma como algo negativo, que me va a limitar, que me está limitando, que me está de alguna manera afectando y que no puedo salir, claro, yo obviamente voy a sentir que es algo muy pesado, muy difícil y que yo no puedo resolver. Pero si yo lo veo, el karma, como una información de algo que yo aún no tengo resuelto, eh, podría yo enfocarme en resolverlo, en entenderlo, en integrarlo, en aceptarlo, en vivírmelo. Y ahí ya también se abre una nueva posibilidad de experiencia y de crecimiento. Me han preguntado muchas veces qué significa conocerse a sí mismo. Una buena pregunta, ¿no? Porque si partimos de la base que somos mucho más que un cuerpo físico, si partimos de la base que somos mucho más que esta existencia humana, aquí y ahora, si partimos de la base que formamos parte de un clan, de un grupo familiar, si partimos de la base que lo que nosotros somos es el recorrido de nuestra alma a través de tiempos, espacios, dimensiones, bueno, conocerse a sí mismo toma tiempo, porque vamos a ir cada vez entrando como en capas más profundas o en conciencias más íntimas o eh, más fuertes tal vez dentro de nosotros mismos. A lo mejor la primera capa es me conozco desde mis gustos, desde lo que quiero o no quiero, que ya eso es bastante. eh, eh, o qué quiero lograr para mí en la vida, o hacia dónde estoy apuntando, cómo me quiero proyectar, pero tal vez otra capa podría ser por qué estoy eligiendo esto o esto otro, de dónde viene, por qué cuando yo me relaciono de tal manera o de esta otra con una persona u otra, algo sucede en mí, por qué mi cuerpo a veces duele, por qué a veces ando cansada si no debiera, por qué veo una película y me pongo a llorar sin entender por qué mis emociones se expresan tan intensamente, siendo que el de al lado no le pasa nada. Cuando yo voy por la calle y veo personas, ¿por qué se me activan ciertas emociones y en otros momentos puede que no se me activen? Bueno, todo eso es una manera de empezar a conocernos en todas estas modalidades que yo les digo. Yo como este ser físico 3D que habito este tiempo-espacio, pero también esta alma que tiene un recorrido, que forma parte de un clan, que ha estado en otras dimensiones, en otros tiempos, en otros espacios, en otras eras. Eh, Empiezo a conocerme como esa multidimensionalidad que yo soy, entendiendo que yo soy un uno completo donde aquí, en esta vida, aquí y ahora, me aprendo a conocer a través del sentirme separada, o sea, el ver que me duele el estómago o que en una relación con tal persona siento tal cosa o que en una situación me comporto de esta manera y de pronto yo puedo empezar a relacionar todo eso y me doy cuenta que estoy aprendiendo uniendo y viéndome como un todo. Entonces, si lo logro hacer en el cotidiano, de todas maneras se me van a empezar a presentar situaciones, información, para que yo me empiece a conocer en esos otros ámbitos multidimensionales en los cuales yo también existo y habito.
Si te cuesta meditar, es importante saber que hay diferentes tipos de meditación, porque la meditación apunta a poder conectar con uno. Entonces, podemos tener la creencia que para meditar se necesita un lugar, un espacio, una posición, un aroma, una estructura, no sé, muchas cosas que a lo mejor nos van a jugar en contra. Silencio, calma, temperatura, atmósfera. Y en realidad meditar también puede ser estar, no sé, preparando un plato de comida donde yo estoy concentrada aquí y ahora, en tiempo presente, a lo mejor picando los ingredientes, saboreando el sazón, estando ahí presente, cocinando también puede ser una meditación. Bailar también puede ser una meditación, porque en el fondo lo que hace es que yo a través del cuerpo me conecto conmigo y estoy ahí en tiempo presente moviéndome. Eh, Hay meditaciones como los monjes que giran y giran y giran con estos vestidos que se abren como si fuera un gran plato, unas faldas que son preciosas. Bueno, ellos también están meditando a través de girar en torno a sí mismos. Hay meditaciones activas que pueden tener que ver con el hacer una actividad con un otro. Como hay otros tipos de meditaciones que tienen que ver con algo más pausado, más lento, más en silencio, a lo mejor sin música, sin ningún estímulo externo, solo conectando con el ritmo del cuerpo, observando el ritmo del cuerpo. Hay meditaciones guiadas que son maravillosas, donde nosotros nos permitimos ir escuchando y siguiendo los pasos de esa meditación. Bueno, hay diferentes tipos de meditación. Lo importante es poder encontrar la que nos resuene a cada uno de nosotros. Y además darnos cuenta que vamos a ir cambiando. Entonces van a haber momentos que necesitamos una meditación guiada, tal vez después de algún tiempo ya no resuena conmigo y a lo mejor el silencio es el que llama, llama a mi alma a conectarse. A lo mejor en algún otro momento va a ser en el bosque, en la naturaleza o sintiendo la brisa del mar, escuchando las olas. Entonces, también abrirnos a que nosotros vamos a ir en un proceso evolutivo y por lo tanto la meditación también va a evolucionar y esa conexión con nosotros también va a ir evolucionando. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos saber si lo que yo estoy escuchando o intuyendo o percibiendo, estos insights que vienen, tienen que ver con información que estoy recibiendo de mi yo soy o de un maestro o de ese ámbito más sutil o de seres de frecuencias más elevadas y no tiene que ver con mi propia conversación interna, con mi propio yo, con mi propio ego. Yo creo que aquí lo más importante es la sensación de paz. Todo lo que viene de Dios o todo lo que viene de esa energía de amor o de aquello que es más grande que nosotros, por más difícil sea aquello que estamos viviendo, la pena más grande, la rabia más intensa, el miedo más profundo, si dentro, muy adentro, hay un pequeño indicio, sensación de paz, eso viene de Dios, eso viene de aquello más grande. Y entonces entre medio se nos van a colar palabras, preguntas, emociones. Eso sí, yo les digo que viene desde nuestro ego, de esta presencia nuestra, de nuestro entrenador en este espacio 3D que habitamos. ¿Cómo poder definirlo? También requiere entrenamiento, requiere esa constancia de ir conociéndome, de ir percibiendo eso, aquello profundo, tan sensible, que es tan mío, tan propio. Y eso requiere constancia, perseverancia. Es como cuando yo me lavo los dientes. Si yo me lavo los dientes todos los días, voy a distinguir cuando tengo los dientes sucios.
si yo me lavo los dientes de vez en cuando, no voy a notar la diferencia del frescor en mi boca. Y aunque sea tan burdo lo que yo estoy compartiendo, tan radical en esto tan sutil que es la conexión con uno mismo, como si estoy recibiendo mensaje o no de seres eh, más elevados, de esa sutileza mayor, o es mi ego, lo estoy comparando con lavarse los dientes, pero es lo mismo en el sentido de que en la medida que yo tengo esa constancia, yo voy a ir percibiendo esas sutilezas y voy a ir pudiendo aclarar cuando se me está colando la mente o cuando de verdad es algo que yo debo poner atención y solo dejarme sentir. Entonces yo los invito a hacer ese camino, ese entrenamiento, así como nos lavamos los dientes todos los días y varias veces en el día. ¿Qué tal si yo todos los días y varias veces en el día voy teniendo espacios de silencio interior o de esta instancia de conectarme conmigo, que nos cuesta tanto? Entonces tal vez puedo usar mi celular para que durante el día suene una alarma, ojalá muy suave, donde yo pare lo que estoy haciendo y solamente respire, me sienta, observe mi cuerpo, observe lo que estoy pensando, que a veces no tengo claridad, observe cómo me estoy sintiendo, y entonces ya ahí empiezo a tener un entrenamiento de empezar a conocerme, a percibirme, y en ese caminar yo voy a poder ir aclarando esas sutilezas de información que pueden ir haciendo un cambio muy profundo y muy radical en mis tomas de decisiones y en mis acciones. Muchas veces nos pasa cuando tenemos una situación incómoda, vivimos un problema en relación a una persona o un lugar o una instancia, que lo más natural y lo más humano que nos nace es tomar distancia. Es tomar distancia porque estamos haciendo, sin que nos estemos dando cuenta, un juicio de valor que aquella persona, situación o experiencia me está dañando. O sea, hay un malo y hay un bueno, o sea, hay un victimario y hay una víctima, donde yo soy la víctima y el otro o la otra o la situación es la dañina. Cuando pasa eso es porque estamos evaluando desde el juicio, por lo tanto desde el ego, y nos estamos sintiendo que no somos capaces de resolver o que aquella situación o persona no la podemos cambiar. Pero cuando nosotros empezamos a vivir las situaciones y nos damos cuenta que hay algo dentro de mí que yo tengo que mirar, resolver, aclarar, ya dejo de poner el foco en el otro, o en la situación o en la persona, y puedo empezar a poner el foco en mí. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Me empiezo sin darme cuenta a empoderarme, porque yo digo, esto que me está pasando es mío, a lo mejor no sé cómo resolverlo, pero ya el solo hecho de decir, esto es mío, ya le estoy sacando el poder que puse en la situación o en la otra persona. Ya eso es un camino de empoderarse. Luego viene esto de, ¿qué hago con esto que está en mí? Entonces a lo mejor el siguiente paso podría ser, bueno, no lo voy a juzgar, no me voy a juzgar. Cuando dejo de juzgar al otro, automáticamente empezamos a juzgarnos a nosotros mismos. Entonces tal vez el siguiente paso es, no me voy a juzgar, esto no es bueno ni es malo, me está afectando, entonces a lo mejor ahí utilizo esto de conectarme conmigo, de ir respirando, porque obviamente mi sistema nervioso se va a activar, mi cuerpo se va a poner alerta, van a pasar un montón de cosas, ciertos químicos van a empezar a activarse más fuertes que otros, que son los neurotransmisores. Bueno, ¿qué tal si yo ahí hago un espacio, me planteo solo estar ahí, acompañando eso que estoy sintiendo, sin emitir un juicio, sin querer salir rápido ni decir algo en contra de mí, y solamente respirar. Y eso me puede tomar 5 minutos o media hora, porque eso es muy personal. Y ahí van a haber cambios donde esos químicos del cuerpo se van a ordenar, donde mi sistema nervioso se va a regular, donde yo voy a poder mirar de otra manera. Y ahí, al mirar de otra manera, lo que está sucediendo es que yo puedo mirar. ¿Y qué significa mirar? Significa que estoy desde fuera
viendo la situación. Es como si yo fuera el director de la obra que estoy mirando la obra. En otras palabras, podría ser yo estoy fuera del huracán mirando el huracán. O sea, yo ya no estoy envuelta en la emoción, sino que puedo observar. Y cuando yo puedo observar, ahí yo puedo decir, esto lo puedo modificar, esto no lo puedo modificar, esto no lo puedo hacer por mí misma, esto me gustaría tener ayuda y puedo tomar decisiones y tomar acciones. Entonces, esa es la mejor manera que por lo menos yo he usado conmigo misma y que se las recomiendo siempre a la gente que está cercana a mí, de poder ir dando esos pasos para poder considerar que toda situación que está a mi alrededor me está reflejando, me está informando a lo que está sucediendo en mí. Y aquello que está sucediendo en mí no es porque yo no pueda, no sea capaz o tenga alguna deficiencia, o sea, el juicio, sino porque hay una información que está grabada en mí, que quiere que yo la vea para que yo la reformule, la cambie, la trascienda, y eso me va a llevar a un nuevo entendimiento, a una nueva claridad y seguramente en algún proceso nuevo que voy a vivir. Muchas veces me pasa cuando vienen personas a la consulta que quieren resolver algo. A mí también me ha pasado, me pasa siempre. Es como que todos andamos buscando una varita mágica que nos toque y que nos haga un cambio trascendental en aquello que estamos viviendo o que nos está afectando. Yo en búsqueda de esa varita mágica, más bien hacia mí, más que hacia otros, y que después se ha volcado hacia otros, he integrado un montón de saberes, de metodologías, de herramientas, de técnicas, donde cada una de ellas nos aporta mucha sabiduría y nos aporta mucha información para poder hacer ese camino de meternos en nuestro inconsciente, de poder desarticular aquello que nos limita, de poder de alguna manera colarnos en nuestra alma y poder también hacer ese cambio que queremos. Pero en mi experiencia personal me he dado cuenta, por lo menos para mí, que no hay una única y sola, que cada persona y cada proceso que vive cada persona, y ahí ya lo hablo desde mis propios procesos personales, eh, hay momentos en que una decodificación, una bioneurodecodificación es fantástica, pero hay otros momentos en que aquello que yo puedo hacer consciente a través de esa dinámica, necesito moverlo más ancestralmente y entonces podría trabajar aquello con una constelación y tal vez en aquella constelación se mueve algo que tiene que ver no tanto con mis ancestros, sino con la información que trae mi cuerpo. Entonces, ¿qué tal si yo ahí lo trabajo con somatic para poder liberar el trauma que tiene en mi cuerpo, esa información, ese dolor que está grabado en mi cuerpo? Y aquello me puede dar una claridad y un insight que me puede abrir otros campos de expresión o de conocimiento donde yo tal vez pueda tratar de entenderlos o limpiarlos a través de los registros acásicos. O en ese proceso se me pueden activar muchas emociones como rabia, impotencia y de pronto me puedo dar cuenta cómo es mi niña o mi adolescente interior que está ahí molesta y a lo mejor puedo movilizar eso con una técnica de liberación emocional. Y entonces poder comenzar a darme cuenta que soy mucho más que un elemento mental, que un aspecto emocional, que una biología, que un alma experimentando en este cuerpo humano. Si me doy cuenta que soy todo eso y mucho más, bueno, dependiendo del nivel de conciencia, de la experiencia o de la instancia, es como podemos ir incluyendo o utilizando diferentes herramientas que se nos vayan presentando para poder ir aligerando esa mochila, ese equipaje y poder seguir caminando eh, con mayor luz, con mayor tranquilidad, en mayor paz, agradeciendo hasta lo más difícil que se nos vaya presentando.
Cuando tenemos la costumbre de mirar la vida con miedo, solemos estar como en dos polos, o lo negativo o lo positivo. Y entonces, como hemos escuchado que para poder co-crear nuestra realidad tenemos que hacerlo desde el positivo, lo que hacemos es negar el negativo. Y el negativo sostiene el positivo, porque estamos en dualidad. ¿Ok? Y entonces, poder darme cuenta que es aquello que yo connoto como negativo, no significa que no voy a poder co-crear aquello que yo quiero. Significa que yo lo voy a ver, que lo voy a considerar, que voy a tratar de ver de qué manera aprendo de aquello, porque el que yo no lo vea no significa que no está en mí, significa que está en mí generando una realidad sin que yo me esté haciendo cargo o no me esté dando cuenta. Y entonces yo empiezo a ser muy positiva y hago frases en positivo y me enfoco en lo positivo, que es muy bueno, sí, pero ¿cuánto de ese enfoque en positivo por detrás tiene un miedo a eso negativo que yo no quiero ver? Y entonces me enfoco en lo positivo desde el sentirme carente, no el de sentirme abundante. Y entonces como el universo nos facilita esa co-creación a través de la frecuencia de alguna frase positiva por detrás puede tener una carga de mucha carencia. Entonces, lo que el universo me va a devolver, como se dice, o lo donde yo voy a resonar, o lo que yo voy a co-crear, es más de lo mismo, más de esa carencia. Entonces, es súper importante que nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones estén alineadas. Entonces, a lo mejor, claro, yo quiero lograr algo muy grande o maravilloso, o esa abundancia, o esa salud, pero mi corazón, mis emociones, hay miedo, hay inseguridad, y entonces mi comportamiento para dar los pasos es dubitativo. Bueno, ahí hay un acto desalineado totalmente. Entonces, el que esté desalineado no es malo, me permite verlo. Y entonces ahí yo puedo decir, a ver, ¿cuáles son mis miedos? Que por más que yo digo esta frase en positivo, no me está resultando. Entonces, ¿qué tal si ahora yo los veo? Y entonces seguramente cuando yo ya mm, mm, me abueno, sano, aclaro esos miedos, voy a poder decir esa frase en positivo sintiendo que es posible. Y al sentir que es posible, voy a dar acciones que van a ir en línea de eso. Y entonces necesariamente debiera crearse o co-crearse aquella realidad que cada uno de nosotros quiere, porque todos nosotros somos co-creadores de nuestra realidad. Si nosotros partimos de la base que cada uno de nosotros genera su propia realidad, también nos podemos cuestionar en algún minuto cuánto yo me estoy confundiendo o haciendo lectura de acontecimientos que no corresponden a lo que debiera ser. Mm, Les voy a contar una experiencia mía, personal al respecto. Hace varios años atrás, cuando me instalé en la consulta que estoy yo hoy en día, sola, ya no estaba trabajando ni compartiendo con otros profesionales, me costó empezar sola porque era un gran desafío poder ir haciendo este recorrido por mí misma. No sabía cómo iba a tener la recepción de las personas, aunque ya llevaba muchos años como terapeuta, pero bueno, los miedos que tenemos todos. Y entonces me costaba dejar ese lugar que yo compartía con otros profesionales y venía a mi consulta y la empecé a arreglar de a poco. Y un día llego y veo que hay un felpudo para limpiarse los pies que era de la consulta de al lado, puesta en mi consulta y que decía bienvenido. ¿Qué dice bienvenido? De hecho, todavía existe y está en la consulta al lado. Y yo vi ese felpudo y sentía adentro que del universo me estaban diciendo, eres bienvenida, o sea, ¿cuándo te vas a venir? Y yo decía, ¿será idea mía o será un mensaje que me está dando el universo? Bueno, yo lo devolvía a su lugar y me iba. Y pasaba todos los días, ¿ah?
como para empezar a ambientarme, a sentirme que ese era mi lugar. Y todos los días, el felpudo estaba en mi puerta y decía, bienvenido. Entonces un día me instalé aquí adentro, ya tenía todo montado y hice una meditación, me conecté conmigo, me conecté con el universo, me dejé llevar y yo dije, sí, hoy me siento bienvenida. Yo misma me estoy dando la bienvenida. Yo misma siento que ya hoy ya puedo estar aquí. Y fue bien increíble, porque debo haber estado, no sé, un par de horas aquí yo sola dentro de la consulta y cuando salí ya no estaba el felpudo allí, no fui yo la que lo cambió y a partir de ahí nunca más ha vuelto a estar en mi puerta. Cuando nosotros hablamos de autocuidado, debiéramos abarcar varios aspectos porque nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, nuestra salud, tiene que ver con un abanico de posibilidades. Nosotros los seres humanos no somos solo una mente o un cuerpo o una biología, ya lo hemos dicho antes. Por lo tanto, hay múltiples factores que influyen en ese estado de bienestar. Y uno de ellos es la alimentación, porque además la alimentación nos puede propiciar mayor estado de claridad y de lucidez mental. Nos puede propiciar una mayor liviandad a nivel del cuerpo, que nos puede facilitar también una mayor conexión con nosotros mismos. A través de la alimentación y de nuestros hábitos alimenticios, también se nos puede propiciar el trabajar nuestro ego, toda nuestra ansiedad, todas nuestras miedos o todas nuestras eh, instancias donde no sabemos cómo sentirnos satisfechos. ¿Cuántas veces nos premiamos o nos castigamos a través de la alimentación? Y entonces cuando yo lo empiezo a considerar, también empiezo yo a ser más poderoso, poderosa. Yo me empiezo a sentir más seguro, más segura de mí. Empiezo a entender cómo se siente mi cuerpo, empiezo a entablar una conversación con mi cuerpo, me empiezo a dar cuenta en qué horarios a mi cuerpo le gusta descansar, qué, qué tipo de alimentación en ciertos horarios me cae muy bien y en otras me inflamo o me siento muy pesada o muy incómoda. Empiezo de a poco a darme cuenta que mi cuerpo a partir de su manifestación me está hablando y también me está enseñando y me está llevando y direccionando a que juntas o juntos nos encaminemos a poder estar mejor. Y entonces, hoy en día, ya sabemos que en nuestro estómago hay una microbiota que es quien con su comportamiento genera cierto bienestar o puede generar ciertos estados de malestar dentro de nosotros. También ya se habla que el intestino es el segundo cerebro, se sabe ya que hay neuronas que se conectan directamente con las neuronas del cerebro, donde hay una comunicación bioquímica. También nos podemos dar cuenta cómo nuestros estados emocionales están muy en relación con nuestros hábitos alimenticios. Por lo tanto, somos un ser multidimensional. Y en esa multidimensionalidad entran todos estos aspectos o enfoques que si nosotros comenzamos a considerarlos, vamos a poder generar eh, un estado de mayor calma, de paz, de claridad, de plenitud, donde obviamente van a haber altos y bajos, donde obviamente eh, va a haber procesos de aprendizaje, de autoconocimiento, donde nada es estático, porque somos energía, por lo tanto, aquello que hoy estoy comiendo o esta manera como me estoy alimentando, posiblemente en algunos meses más o en algunos años más, tiene que modificarse y cambiarse, también nos abre a procesos de mayor flexibilidad, a no ser tan rígidos, tan estructurados, a soltar ciertos juicios, ciertas críticas, a unificarnos, a entender a los otros, a
a poder estar como en un espacio de mayor amor con nosotros y con los que nos rodean. Hoy quiero compartirles otra experiencia que tuve con una constelación familiar. Para mí todas son muy hermosas y yo también voy aprendiendo de esta maravilla del campo, de la maravilla de la información que se quiere presentar cuando es el minuto de presentarse. Esta es una mujer que hicimos una constelación porque ella estaba con un proceso de separación con su pareja y en esa constelación uno diría, bueno, obvio va a aparecer el marido, el problema, que de hecho, de alguna manera, lo planteamos de esa forma, producto de su inquietud de querer aclarar ciertas cosas. Y en esta dinámica tan linda, tan amorosa que es la constelación, estos representantes se convirtieron luego en papá y mamá, y ese movimiento de pronto nos llevó a, a una instancia que esta persona había olvidado y que tenía que ver con un abuso que vivió cuando pequeña de una persona cercana a la familia eh, que ella había vivido cuando niña. Entonces empezamos en un recorrido que era su dinámica de pareja, aparecieron sus padres y de pronto aparece esta información que ella no la tenía tan clara, más bien la había olvidado, y donde su cuerpo empezó a manifestar a través de una alta sudoración, sobre todo en las piernas, eh, con, con una sudoración tan intensa que se mojaba ella. Bueno, hicimos este movimiento, pudimos ordenar un poco esta información, ella pudo eh, trabajar este trauma, hicimos este movimiento usando mucho de lo que es somatic también, eh, a través de la constelación llegamos al trauma a nivel del cuerpo y lo pudimos eh, abordar. Y lo que hubo como resultado es que esta niña a partir de ahí nunca más ha vuelto a transpirar entre medio de las piernas. Y fue muy significativo porque cuando nos vimos en una próxima instancia, a mí me llamó mucho la atención porque ella me decía, oye, disculpa si te mojo, yo transpiro mucho, tengo una alta sudoración. Ya le dije, no, no te preocupes, o sea, da lo mismo. Y le pregunto cómo se estaba sintiendo con la sudoración. Y ella ahí tomó conciencia. En ese momento me dijo, va, ¿sabes que ahora que me preguntas, en realidad ha disminuido notablemente? Y ahora que me dices, no siento mojado entre medio de las piernas. Y entonces ahí empezamos a conversar lo que significa la sudoración, a qué apunta la sudoración, como una información más de cómo el cuerpo nos quiere informar de algo que podíamos haber llegado a lo mejor ahí a través de esa pregunta que a lo mejor ella podía haber venido a decirme, oye, ¿por qué transpiro tanto? Pero no, su pregunta fue en relación a su dinámica con su marido, pero de ahí llegamos a esto otro. Y fue muy bonito, porque para mí también fue muy sorprendente. Y por lo tanto me siento sumamente bendecida y agradezco cada constelación, porque hay un aprendizaje no solo para quien lo está solicitando, sino que para mí también como consteladora.